¿Cómo vamos? ¿Qué tal? Mira, querida, es que estoy tan contenta. Yo también, ya lo sabes. Estoy tan contenta porque es que te juro que me hace tanta ilusión. O Qué sea, estoy bien. como flotando. Estaba diciendo que sean las 8, que sean las 8, que sean las 8. Bueno, sabes que el sentimiento es mutuo y que las ganas son compartidas, o sea que será Sí. fantástico. Ay, es que eres más mona. Es que además qué divertido hacer directos con amigas. Es que Claro, me es parece lo fantástico. mejor del mundo. Es lo mejor del mundo que Así siempre es. o te entrevista gente o eres entrevistado, pero en este caso es que vamos a estar aquí las dos de charleta con una comunidad tan bonita que se están uniendo, que tienen tantas ganas. Bueno, lo primero, bienvenida. Para mí Muchas es gracias. un súper lujazo tenerte porque sabes que Qué te bien. adoro, personal y profesionalmente hablando. Y además me gusta un montón porque te he retado. Mira, Cuéntalo, cuéntalo. toda nuestra comunidad lo tiene que saber. Me decía, pero vamos a ver, Cata, tú cuéntame una cosa. Si yo soy una super psicóloga experta en dependencia emocional y la autoestima, ¿y cómo me vas a poner a hablar del cerebro? Yo, espérate, que es que tú sabes un montón de dependencia emocional y de emociones y las emociones están totalmente ligadas al cerebro. Así Entonces es. es que es perfecto el matching. Y luego cuando hemos ido hablando he dicho, ah, pues es verdad, es verdad. Mira, a mí me apetece muchísimo además compartir contigo una serie de ideas que yo tengo. Ya sabes que tenemos una comunidad súper cañera que se pone a hacer ejercicios de brain training, ahí los tengo con el Neurofitness un 2, pero es verdad que me preguntan mucho y les pasa muchísimo por la palabra emoción, las emociones en general, porque son falsos mitos, son clichés, no sabemos muy bien qué significa la palabra emoción, ¿vale? Tanto por la parte positiva como por la negativa. Entonces yo lo que quiero es que tú, como experta, me digas, para ti, si yo te digo qué significa la palabra emoción, Silvia, ¿qué es para ti la emoción? Pues mira, para mí la emoción es el sentimiento que se activa en determinadas situaciones y que en función de cómo sea ese sentimiento, nosotros nos adaptaremos mejor a lo que esté ocurriendo en el entorno. Es diferente, por ejemplo, cuando uno conecta con la tristeza en determinada situación, cuando conectamos con la euforia, con la alegría, etcétera. Entonces, es muy importante que aprendamos a poner conciencia, a A eso. identificar, a entender, a saber poner nombre, a saber cuál es la emoción que tengo en mi interior en este momento, para ver si es una emoción que puedo permitirme, porque al fin y al cabo todas son necesarias, ¿no? Pero a veces una emoción está bien y tiene un sentido y tiene una finalidad, pero si se enquista en nosotros, si quedamos atascados en ello, Claro. nos va a imposibilitar que fluyamos, que atravesemos ciertas dificultades. Entonces, ser capaces de verlas, de ponerle De conciencia, de identificarte, ponerle ¿no? nombre exacto, nos va a permitir decidir cuál es la mejor actitud o cuál es la mejor forma de reaccionar en ese momento. Pues mira, hay una cosa que a mí me parece súper importante lo que tú estás diciendo, porque muchas veces ni siquiera sabemos cómo nos encontramos, ¿no? Exacto. Muchas veces nos obsesionamos con cómo nos encontramos, pero no conectamos con nosotros mismos y no nos escuchamos. Esto es como cuando estás de no. Yo lo digo, ¿no? Claro. Te levantas con el pie torcido. Y entonces estás de no y estás de no y parece que el mundo es un desastre. Todo te parece Sí, fatal, lo ves todo negativo y tú ya te estás condicionando. Entonces me interesa claro. mucho justamente lo que has dicho de poderle poner nombre, porque eso nos va a ayudar. Porque, a ver, Silvia, tú lo sabes muy bien, es que las emociones van completamente ligadas con nuestro estado de ánimo y nuestro estado de ánimo Claro. con nuestra autoestima. Entonces yo creo que es muy importante que todos los que nos están viendo ahora, que les damos las gracias de que estén con nosotras, que es un lujazo, puedan entender cómo poder identificar. O sea, yo creo que a ti te voy a pedir que vayas un pasito más allá y decir, vale, Claro. vamos a hablar de cómo identificar esas emociones, cómo puedo conectar conmigo misma, ¿no? O conmigo Claro. mismo, ¿no? Eso creo que es algo importante porque es que nos va a Sí. despejar y luego vais a entender que tiene que ver con el cerebro, porque tiene todo que ver con el cerebro esto. Claro, fíjate, de entrada para mí la respuesta a esta pregunta es el hilo argumental básico de mi último libro, A Solas. Es cierto, La única forma que tenemos para es conectar con cierto. nosotros mismos, para conectar en consecuencia con lo que sentimos, con lo que nos está pasando por dentro, es Ujú. quedándonos a solas. Y a solas significa, o sea, a solas lo podemos hacer estando rodeados de gente, pero De es gente. conectar conmigo, quedarme en silencio a nivel mental, ¿no? Y Vale, observarme, me gusta. escucharme, hacerme preguntas, tratar de buscar las respuestas, porque si te fijas, siempre la tendencia es a ir hacia afuera, ¿no? A que me Sí. distraigan, a que Y a me lo que den recibo del exterior, ocupaciones. ¿verdad? A lo que Claro, recibo, a las totalmente. informaciones del exterior, no las de aquí.
sino lo que Totalmente. te dice la gente. Claro, y al final esto es una forma de huir de nosotros mismos y de no tener que enfrentarnos a eso que nos da miedo encontrar dentro de nosotros, porque a veces aceptar lo que yo siento o qué es lo Me que me hace está mucha pasando, gracia. claro, porque implica que voy a tener que hacer cambios. Y no nos gusta hacer cambios, porque si hago un cambio voy a tener que salir de mi zona de confort y eso Totalmente. conecta con otra emoción, que es el miedo. Ujú. Y Muy además, mira, interesante esto esta me encanta emoción. que me digas, ¿eh? Porque fijaros, el cerebro es apasionante porque está creado para las cosas más básicas que tenemos los Claro. seres humanos, que es la defensa, Ujú, la protección, ¿vale? De hecho, si te das cuenta, las emociones, y la gente no se lo cree, pero las emociones las tenemos aquí. Es verdad que ujú, es la corteza frontal la que se ocupa y hay unas emociones más básicas, como justamente lo que tú acabas de decir, que es el miedo, la claro. alegría, y luego hay unas emociones mucho más complejas que Ujú, ya es cuando ya tienes que argumentar, ¿no? Ya tienes que procesar. Pero tú ujú. misma lo has dicho, si nosotros estamos en un momento de miedo o provocamos miedo en nuestro cerebro, aunque no haya una situación de miedo, que esto es lo más Claro, potente, claro, ahí ahí está va, el tema. ahí está el Ujú. tema, porque una cosa es que estemos en la selva y nos hayamos perdido y veamos a un leopardo venir corriendo y ahí nuestro Ujú. cerebro hace ¡boom! O sea, Exacto. automáticamente dice, echa a correr, o sea, piensa en milésimas de segundo, hace una conexión neuronal para huir y protegerte. Ujú. Pero cuando nosotros estamos condicionando ese miedo, sin que esté el leopardo y sin que estemos en la selva, el Ujú. cerebro lo que hace es reaccionar exactamente igual. ¿Y sabes Claro. lo que pasa, Silvia? Se bloquea. Ujú. La sinapsis neuronal deja de suceder. Se hace como que se eleva una tela, como si fuera una pared, y el cerebro dice, oye, tú aquí no sinaptes, a mí no me mandas Ujú. ninguna información porque yo estoy en Ujú. emergencia. Y esto es lo que tú acabas de decir de la Claro. parálisis, o sea, es que te quedas, Claro. Ujú. ¿no? Aparte, Bloqueado. fíjate que esto nos afecta a todas las áreas de nuestra vida, porque yo, por ejemplo, que trabajo con la dependencia emocional o con las Sí, relaciones que son tóxicas, que ahora veía que alguien ya comentaba por aquí algo al respecto. sí, Claro, tú estás en una situación, estás mal y te das cuenta, depende de cómo tú la interpretas. Si tú la interpretas, porque lo primero que hay es el pensamiento, es cómo interpreto yo eso que estoy viviendo. Y en función de, si yo lo interpreto, como bien explicas, como peligro inminente, ¿no? Aunque sea una ujú, reacción de nuestro cerebro, de esa parte del cerebro reptiliano, ¿no? De cuando estábamos en las cavernas. sí, Pero la cuestión es que lo estoy interpretando así. Entonces eso me activa ese miedo y entonces yo me paralizo, mi cuerpo no claro, se mueve. bloqueo. Yo digo, no, no, yo no puedo dejar esa relación porque lo voy a pasar muy mal, porque no voy a poder soportarlo, porque no seré capaz de enfrentarme a esa nueva realidad. Justo esa Y palabra, no entonces voy a ahí ser nos capaz. vamos, claro, y ahí nos vamos destruyendo muchísimo más cuando en realidad cualquier situación en la que nos encontremos, los seres Sí. humanos, y eso debemos entenderlo, cualquier situación nos pase lo que nos pase, hay infinidad de personas que ya se han enfrentado a ello y por lo tanto sabemos que tenemos el potencial y las capacidades para enfrentarnos, por difícil que nos parezca. Es verdad que además muchas veces es justamente el susto, la aprensión a enfrentarte a esa situación. A mí me ha Claro. encantado cuando has dicho la palabra etiquetar cómo nos Ujú, sentimos o etiquetar nuestras emociones. ¿Cómo crees que podríamos hacer eso? Porque hay gente que ujú, nos está diciendo aquí, ¿no? Es que cuando ya estoy metido después de tantos años o soy una persona que tiende a ser muy negativa o que ujú, tiende, nos decían, ¿no? Que tiendo a ver el vaso medio vacío. ¿De qué ujú, manera podemos, por lo menos, ser realistas, tomar conciencia, que yo creo que eso es ujú, un pasazo ya, me ujú. parece a mí? Bueno, por ejemplo, hay una herramienta que es muy buena y es tratar de conectar con la gratitud, ¿no? Hay personas que yo desde que me di cuenta de la importancia que tenía este ingrediente muy valioso en nuestra vida, Es verdad. lo practico a diario y al final se convierte en una forma de ver el mundo. Siempre tratas, pase lo que pase, de buscar De una qué manera. agradezco de eso que ha pasado, por negativo que sea, o qué Mm, me está tratando de enseñar la vida. Entonces, cuando tú conectas cada vez con más con eso. facilidad, porque al final el cerebro ya sabemos que es un músculo y cuando lo Totalmente. entrenas lo vas automatizando, ya ves esa parte positiva con facilidad. Cuando te das cuenta de que intentas hacer eso y te cuesta, porque es Sí. como que siempre encuentras algún motivo para quejarte, Excusas, siempre hay ¿verdad? algo que va mal, exacto. Excusas. Mm. Entonces eso ya es una señal muy clara que te puede ayudar a ver que no estás centrándote en las emociones negativas, sino que estás justo en lo En el opuesto. otro lado.
Sí, porque Claro. mira, nos estaban diciendo antes un comentario que me parece muy interesante, que también el exceso de positivismo tampoco es Ujú, sano, claro. ¿no? Que hay que Ujú, tener un equilibrio, porque ujú, realmente es como todo, las balanzas, cuando estás en los extremos nunca es claro. bueno, sino cuando estás en el centro, porque a lo Ujú, mejor el exceso de positivismo o intentar decir no pasa nada es negar muchas veces ujú. realidades, ¿no? Claro, Es claro, decir, no claro. lo veo, Ujú, pienso que todo está fenomenal y no es así. Entonces yo creo que hay el claro. equilibrio, ¿no? Mm, exacto, una cosa es tratar de buscar qué es lo que te permite seguir y no quedar ahí atascado, pero siempre aceptando que tal vez has cometido algún error, que tal vez Sí. tienes que aprender algo de esa situación para evitar que te vuelva a suceder, porque al fin y al cabo es cuando hay aprendizaje, cuando uno cambia Sí, y crece y y trasciende además, esos exacto, problemas. y tú has dicho una Mm, cosa, crear el hábito. mm, mm, Hay una cosa muy importante que todos lo sabemos, los que más o menos estamos contigo y conmigo, que día a día vamos dando consejos o por lo menos mm, vamos orientando, porque crear hábitos, habituar, y en este caso al cerebro con las emociones es posible. Y esto es ujú, una cosa que la gente piensa que no, que una emoción es un sentimiento, es que son cosas totalmente diferentes. ujú, No claro. podemos confundir un sentimiento cuando yo tengo un sentimiento de felicidad o de amor, cuando estás hablando de pareja o de amistad, a una emoción que yo siento. Entonces, Ujú, yo creo que claro. hay que discernir en esto, o sea, hay que pararse un poquito para decir, vamos a ver, si tú creas el hábito, como estás diciendo, por ejemplo, de la gratitud, que me ha Ujú, fascinado, ¿no? O sí. como por la mañana ya creas, hablamos siempre mucho, ¿no? De una respiración adecuada, de una Ujú, meditación, de ujú. momentos en los que de verdad tu cerebro se centra en ti, tu pensamiento se centra en Exacto. ti, o sea, momentos en los que, porque es que no paramos a eso, Ujú, llevamos a claro. una vida con esta vorágine, con esta, mira, pasa muchísimo ahora que desde el confinamiento, no sé si a ti te ha pasado, pero la gente está mucho más irascible, más sensible, más nerviosa. A ver, hay mucha incertidumbre, la gente tiene Ujú, preocupación, ¿no? Tiene miedo, sí. esa Ujú, sensación claro, de miedo, pero eso claro. no podemos convertirlo en nuestro día a día realmente, Ujú, porque si pensamos que todas las mañanas nos levantamos con miedo, no sé qué opinarás tú, pero es que eso ujú. bloquea cualquier tipo de actitud ante la vida. Claro, claro, pero también si vemos que hay una emoción que nos está paralizando, nos impide avanzar y es muy repetitiva y está demasiado presente, tenemos que analizar qué estamos haciendo para favorecer que esa emoción se instale de esa forma, ¿no? Tal vez somos personas que estamos todo el día con la televisión encendida, viendo el telediario, escuchando noticias de lo mismo, Pues lo sí, mismo, lo encima mismo. negativas. Entonces, claro, o sea, es un drama y vamos a vivir en el drama, pero tal vez tenemos que apagar un poco, plantearnos y tratar de hacer lo que hablábamos antes, qué he aprendido o qué me ha aportado esta situación, porque hemos Eso me obtenido, gusta, si lo miramos, muchas cosas positivas de este eso me gusta, confinamiento, si eso me queremos. gusta. Sí, Y claro, y es cierto que hay personas que han perdido seres dramas, queridos, han perdido el reales trabajo, dramas. pero aún así debemos intentar agarrarnos a qué he obtenido, qué he Sí, aprendido, qué ha... y además, mira, hay una cosa que yo digo mucho es vamos a vivir en el ahora, ¿no? Lo llamo los Claro. ahoras. Los ahoras son esos Ujú, pequeños instantes, esos pequeños momentos que nos da la vida. Lo que tú ujú. dices es como la gratitud llevado a un plano más cognitivo, en mi caso, ¿no? Ajá, Vamos a ser conscientes en este instante de cómo me siento, de qué es lo que me está haciendo feliz o no, identificándolo, porque le estamos mandando una señal a nuestro cerebro. Es lo de claro. antes. Si yo soy capaz de mandarle la señal a mi cerebro de por mucho que me crea en la selva con el leopardo, que entienda que no es así, pero que lo estoy Ujú, pasando mal y hay que claro. identificar por qué, Claro. todo cambia. O sea, la manera y Ujú. la actitud. Bueno, que sepas que nos están escribiendo de Corea del Norte, de Chile, de todas las Qué partes del bien. mundo nos están mandando besos, de Venezuela, de Bolivia, bueno, les damos besos a Qué todos porque maravillas. es una maravilla cuando ves a gente de todas partes del mundo unidas y esta es una hora muy buena para ello por los Qué cambios bien. horarios. Entonces, no, que he hecho Ujú. este parón para saludarles. Pues yo creo que esto es importante porque además realmente la condición humana tiene muchos sesgos, ¿no? Y a Ujú, nivel es verdad que cada uno tenemos un carácter y es una cosa maravillosa. No sé si ujú. la Claro. gente se ha dado cuenta, pero un bebito, desde que es bebé, ya ves el carácter que tiene. O sea, hay bebés súper risueños y dices, madre mía, pero este Así es. bebé no para de sonreír. Hay otros que están gruñones, enfurruñados. Ujú. O sea, que vas viendo gente pequeña, de nada, 3, 4 añitos que ya van teniendo su carácter y van conformando el carácter. Sí, Pues sí, todo eso, totalmente. ¿verdad? Y eso es una Ujú. cosa que yo digo, es que es para explicar que hay muchas cosas que son innatas y otras que nosotros vamos construyendo. Entonces, yo creo que
nosotros en una etapa adulta donde podemos tener el control, que eso es una cosa maravillosa, Silvia, que no Claro. somos conscientes de eso, Claro, ¿vale? totalmente. Y eso Y yo es un aparte, mensaje fíjate, importante. sí, y fíjate también que hablamos de identificar esas emociones que nos atascan, que nos paralizan, pero hay emociones que también, como la tristeza, que aparentemente pueden parecer negativas y que en cambio son necesarias, igual que el miedo es necesario, la Es muy tristeza también, necesaria. y aprender a abrazar esas emociones, a Ay, decir, pues sí, sí, pues me siento así y me permito sentirme triste, ¿no? Y no tratar siempre de mostrar esa imagen de todo me va bien, todo perfecto, todo me funciona, como no. pasa mucho hoy en Porque día eso con las redes es sociales. realmente, sí, es un Y personaje al final, entonces. Estás claro, y poniéndote es una que al careta. final uno se da cuenta de que es cuando tú te atreves a mostrarte vulnerable ante las personas que tienes a tu Qué alrededor, es importante cuando es eso. realmente se crean vínculos estrechos y conexiones con profundidad. Cuando no hacemos eso y simplemente queremos mostrar esa imagen, las relaciones y los vínculos son mucho más superficiales, ¿no? Por lo tanto, es importante Total. aceptar y mostrar esas emociones también Hay una con cosa que algunas me personas. encanta, eso es lo que me encanta de ti, eso. O sea, me gusta mucho, yo he aprendido muchísimo, porque de hecho tu libro es que me ha arrebatado. O sea, ya os digo que a solas lo tenéis que leer todos, porque todos tenemos que aprender a estar a solas con nosotros mismos en Sí, sí cualquier es. situación. O sea, tengamos o no tengamos pareja, simplemente el hecho de saber desconectar, que muchas veces se te viene Mm. el mundo arriba. Y es verdad que yo, fíjate, era una persona que yo pensaba, José, yo estoy mucho sola y estoy acostumbrada. Lees tu libro y dices, espérate, que esto no es costumbre, esto es conectarte y Ya. conocerte. Claro, O sea, que claro, es mucho más allá, así es. ¿no? Entonces, hay una cosa muy, muy bonita que dices tú, ¿no? Encontrar la persona con la que tú puedas realmente contar cómo te sientes. Exacto. Tela, ¿eh? Ujú. O sea, porque es Así verdad es. que nos guardamos todo prácticamente. O sea, Mm, es una cosa que a mí me sorprende. Cómo los seres mm, humanos puedes llegar a conectar con alguien, pero con una persona. O sea, no es muy normal. Y aquí este claro. es un mensaje que justamente yo creo que estamos lanzando las dos. Y yo te digo que siempre que te lo escucho, es que lo recalco y digo, ole, Silvia, porque es verdad. Ujú, Porque ujú, lo tenemos que reconocer. mm, Tenemos que sacarlo. sí. Es Mira, cierto. Y aparte, fíjate que más importante aún es que cuando tú, por ejemplo, tienes una pareja, que es quien nos va a acompañar, que sientas que puedes mostrarte así con esa persona, porque hay sí, tanta gente que que está no. en relaciones con quienes no se pueden mostrar como son, porque les dicen que eso que sienten es una tontería, que esas emociones que eres, estás paranoica, eres una sensible, estás así, siempre estás y no conectas. Entonces, esa sensación de decir, le explicaría esto a mi pareja, pero ¿para qué? Si ya Sí. sé lo que me va a decir, eso para mí es tan Es triste malo, que tendríamos sí. que tratar de huir de ello cuando lo Sí, además identificamos. lo Mm. dices tú muy bonito, ¿no? Que yo sigo recomendando tu libro porque es maravilloso y lo dices muy bonito. O sea, es la pareja que tú tienes al lado tiene que acabar siendo tu mejor amigo, la Claro, persona a la que te pasa lo que te pase, bueno o malo, es lo primero, a la primera persona que quieres llamar exacto. para contar. O sea, si Mm, esas cosas no van pasando y nos pasa mucho con relaciones largas, ¿sabes? A mí me ujú, pasa, o sea, yo llevo muchísimos años con mi marido y me pasa mucho que dices, no podemos acomodarnos tampoco, porque una cosa claro. es el enamoramiento del inicio, pero otra cosa es la conexión, que yo creo que eso es Claro. muy bonito, ¿no? Ujú, Mira, nos están preguntando, cuando tú hablas de gratitud, si puedes llevarlo un poco a la práctica y poner algún ejemplo, porque hay mucha gente muy interesada en mm. la gratitud, que podamos empezar a tomar esa rutina. Explícanos Pues cómo sí, podemos hacer. mira, hay un ejercicio que es muy fácil y muy simple para que nos ayuda a incorporarlo y es tener una libretita en la mesita de noche y cada día, antes de irnos a dormir, antes de apagar las luces, pensar en 5 cosas que agradecemos del día que ya está terminando. Y pueden ser cosas que a priori nos pueden parecer muy básicas, ¿no? Pero cosas como tengo un techo bajo el que vivir, tengo una casa que me Vamos, abro acoge, el grifo y hay agua, tengo, o sea, exacto, tengo ropa en mi armario, tengo mi literal. nevera llena de comida. Hay cosas más básicas y luego hay cosas más importantes como pues tengo un trabajo que me gusta, hoy he ido a comprar el pan y la dependienta que siempre está de mal humor me ha sonreído y eso me ha hecho, o se ha acordado de mi nombre. Hay Sí. diferentes tipos de detalles que nos conectan con una Ah, sensación de mira, bienestar. tengo la piel de gallina y te voy a contar por qué. Porque yo tengo lo que llamo las sesiones de soñar, que es una técnica Ajá, de afianzamiento cognitivo que se llama, que sí. es
muy parecido a la gratitud, en tu caso es gratitud, en lo mío es para entrenar el cerebro, Ajá, donde haces lo mismo. O sea, en vez de qué decir bueno. 5 cosas de gratitud, lo que yo hago es, antes de dormir, tienes que anotar sin pensar lo que te parece mejor y peor del día, todos los días, Ajá, ¿no? Sobre todo para gente que tiene insomnio y que tiene qué como que le bueno. estalla la cabeza. Entonces me encanta porque es una manera preciosa de unirlo. O sea, la Claro, gratitud con claro. las sesiones de soñar. Así que ya Pues sí, me tenemos una encanta. Yo técnica. también tomo nota. Ya tenemos una técnica conjunta. Qué bueno. Sí, Mira, sí, me hay una encanta. persona que se llama Bego, que nos escribe desde Ajá. Roma, que ha estado súper afectada por el COVID, que nos pide, bueno, muchos apapachos, por supuesto, porque el tema del COVID nos ha dejado a todos muy trastocados. Entonces, quiero aprovechar estos minutitos, gracias a que te tengo, a esas Ujú. personas que han vivido y están viviendo, porque de hecho en Latinoamérica todavía tenemos confinamientos en algunos países, están pasándolo muy mal, cuando tú, que lo hemos vivido nosotras confinados, ¿no? Mm, Cuando de repente nos cambia el mundo de un día para otro, ¿vale? Estamos en una situación de incertidumbre, de desasosiego, porque la primera reacción de todos es esto es imposible. O sea, como que una ya semana, ves. 15 días, un mes, 3 meses, o sea, Sí, sí, estábamos sí, todos sí. de cómo podemos ayudar a las personas a que tengan un equilibrio emocional en una situación tan Ujú. drástica, ¿no? Si pudieras Sí. darnos, ¿qué piensas de esto? ¿Algún consejo? Porque yo Mm. creo que van a ayudar a un montón de gente. Yo creo que, por un lado, es importante intentar buscar una cierta normalidad en esa nueva situación, es decir, una cierta normalidad a nivel de poder incorporar algunas de las cosas que hacíamos, aunque las ¿Vale? tengamos que adaptar. Si tú, pues ya se ha visto, como lo hemos vivido nosotros, que la gente hacía deporte en casa, Sí, total. cocinábamos, teníamos la casa como bueno, limpia como nunca. Entonces, es tratar de incorporar esto, aunque lo tengamos que adaptar. Si tú estás acostumbrado a hacer running fuera, pues ahora tienes que En saltar casa. y dentro de tu casa, ya está. Pero buscar otras maneras también, conectar más con la meditación tal vez. Y luego también está la parte social, que yo creo que la parte del ocio y la parte de la conexión con otras personas, la parte social es lo que Es que más eso nos ha hecho sufrir. hace mucho, Entonces, mucho daño. Sí. claro, entonces hay que buscar otras maneras, que se ha tratado de potenciar mucho las redes sociales, de hecho yo creo que Instagram Sí, y esto está Skype siendo y una los Zoom, ventana. Mira, en Argentina nos claro, están diciendo que están desde marzo, en México que están desde marzo, imagínate como nosotras, wow, en España y siguen confinados madre todavía. mía, Claro, eso psicológicamente, para claro, poderlo claro. llevar, y lo que decimos Mm, siempre, no es lo mismo vivir en una casa en la que uno tiene exteriores, yo por ejemplo lo viví, que no tenía claro, jardín, que para que claro, me diera un claro, poco de sol tenía mm, que sacar la cabeza por la ventana, claro, pues evidentemente eso nos afecta mucho a nuestro estado claro. emocional, ¿no? Nos Ujú. están diciendo si podemos, junto con esto, enseñar en estas situaciones, cómo podemos mejorar nuestra autoestima, Silvia, porque Ujú. se nos viene todo un poquito abajo cuando uno no está Mm. anímicamente preparado, ¿no? Claro, Para esto. yo creo que es una buenísima ocasión para tratar de fortalecerla y yo les diría que tienen que buscar herramientas. Es decir, hoy en día con Internet pueden conseguir un ebook que se pueden descargar, pueden ver ¿Vale? vídeos, pueden hacer cursos online. Hay muchísimas herramientas que les podrán ayudar. No es algo que pueda hacer uno solo sin tener No, ninguna herramienta de fuera, porque no va a salir de donde está, pero busquemos información. Las personas mira, la persona ya que se hace esa pregunta de cómo puedo ya aprovechar para es. mejorar mi autoestima, ya es una persona que tiene la inquietud, que se lo cuestiona y es una persona que probablemente buscará las respuestas y buscará esas herramientas. Y con Internet es que tenemos Sí. infinidad de herramientas y se Además, mira, trata de buscarlas. has dicho una cosa muy importante, es que Mm, el comienzo está en uno mismo. Yo tengo una claro. frase que es, la Mm, inactividad es sinónimo de deterioro. Siempre. De deterioro exacto. emocional, de Mm, deterioro físico, de deterioro cognitivo, de deterioro en todos los sentidos. Entonces, el sí. nosotros, como tú estás diciendo, por un lado, que haya una rutina, que por mucho que estemos confinados, como muchos nos están diciendo desde el 6 de marzo, que Mm, evidentemente cuando están confinados, ¿qué dices? Bueno, me acuesto más tarde y no pasa nada, me levanto más tarde. No. claro. O sea, esto, por No. ejemplo, es importante, el ritmo Mm, circadiano, mantener claro. desayunos, comidas, Totalmente. cenas, el poder dormir, aunque de verdad por la mañana creas que no pasa nada levantarte más tarde. Y lo que tú Ujú, estás diciendo, conectar con el mundo exterior a través de mm, esto. O sea, claro, que es lo bueno. O sea, que tenemos posibilidades de claro. conectar. Y yo también digo Ujú, una cosa, oye, pensemos en hacer cosas que jamás en la vida nos hubiera dado tiempo a hacer. ujú.
Porque no sé si te ha Así es. pasado a ti, pero de repente dices, claro, no viajamos, las que viajamos todo el día o estamos todo el día dando conferencias o hacemos de todo, dices, bueno, espérate. Entonces, podemos utilizar ese tiempo de una manera mucho más productiva. Bueno, y no sé a ti, pero a mí me ha enseñado latín. La cantidad de tiempo Bueno, que ahorramos, o sea, madre mía de mi vida, sí, sobre sí, todo a sí. organizarnos. Yo creo que la palabra Mm, rutina, la palabra actividad, eso va a elevar tu autoestima siempre, porque el sentirte mm, útil, yo creo que una de las cosas peores que tenemos los seres humanos es de repente esa sensación de vacío, de decir, ¿y ahora qué? ¿No? Y solo claro, o no pensarte saber en la... hacia dónde vas. Eso es, Sí, mira, sí, nos sí, dicen, yo sí. aprendí a cocinar, yo he hecho mucho... Claro, es verdad, pero lo que es verdad Bueno, es que si... y la capacidad de reinventarnos también, que nos ha aportado esta situación, y que al final reinventarte es, como dices tú, es abrirte a cosas nuevas, crear nuevas carreteras en nuestro cerebro, lo Exacto, cual es maravilloso. Nosotras, pues como dices, nos pasó que yo tenía una agenda que era una de auténtica locura, locura ¿verdad? y de Seguro, repente nada, cero. O sea, de todo golpe. paralizado, el negocio paralizado, todo, todo, todo. Entonces, claro, yo no soy nunca de quedarme, ay, 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 en la víctima porque no va conmigo. Entonces es como, vale, después de ¿Qué una hacemos, semana, no? semana y media de shock, después dices, Sí. hay que ponerse las pilas. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué opciones tenemos? Tenemos que reinventarnos. Entonces, despliegas un abanico de nuevas opciones Y que no además habías es que ni considerado nosotras antes. mismas nos creemos, porque Claro. Y como muy encima bien es que dicen es por aquí, maravilloso. la Mm, capacidad que tiene el ser humano de adaptación, que lo dice Virginia, claro, con todo el claro, sentido del mundo, que es una claro. neuropsicóloga maravillosa, es que Ujú. no somos conscientes de lo que somos capaces de hacer. Y eso nos Mm, ponen a prueba situaciones como la que acabamos de vivir. Cuando hay un claro. terremoto, cuando pasa algo, cuando de repente pasa esto, que Ujú. estamos viendo un COVID que ni Mm, sabíamos que podía existir, una pandemia, solo mm, veíamos películas que claro. decían y Y, ponían eso, ¿no? y yo creo que también hay un detalle importante y es que esta situación nos ha ayudado a ver a quienes han estado dispuestos a observarlo, que hay un ingrediente que yo siempre insisto mucho, que es el ingrediente básico que forma la vida en todos sus aspectos y formas, que es el cambio, ¿no? Totalmente. Todo cambio. Y cuando nos aferramos a algo, a no perderlo, a que algo se mantenga siempre ahí, estamos yendo en contra de la propia vida. Tanto cuando no aceptamos la muerte de alguien, no aceptamos que un día podemos perder el trabajo, que nuestro cuerpo se va a ir deteriorando, que las cosas que tenemos pensamos que nos pertenecen y no nos pertenecen, le pertenecen a la vida. Y cuando la vida nos lo quita, es porque estamos preparados para hacerle frente y tenemos que aprender algo, ¿no? Y entender eso yo creo que nos ayuda a no vivir tan anclados en la víctima ante estas situaciones que no esperamos. No, es que eso es muy potente, Mm, Silvia. O sea, lo que mm, acabas de decir es que la palabra cambio está en nuestro día a día, claro. realmente. Que es verdad y Ujú, tienes mucha razón. Yo creo que esto que estás diciendo a mí me deja paralizada por decir, es que mm, estamos hablando de un COVID, pero en el sí, fondo es que cambios tenemos todos los días, a todas horas, en claro. cualquier momento, ¿no? Claro, exacto. Entonces debemos darnos cuenta y cuanto más interioricemos que el cambio forma parte de la vida, mucho más, mucho mejor vamos a adaptarnos y a vivirlo y a hacerle frente, ¿no? Y sobre todo teniendo esa seguridad de que si la vida nos lo pone delante es porque estamos preparados para enfrentarnos a Wow, ello. qué frase, Mm. querida. Porque la vida está a nuestro favor, no en contra. Ujú. Eso es bonito porque fíjate que normalmente cuando hablamos de cambio siempre le ponemos un lado negativo. No sé si te pasa, pero Claro. normalmente Mm, un cambio, sea el que fuere, te echa para atrás, te deja un poco bloqueado. Y yo creo que si aprendiéramos, que ahora te voy a preguntar, evidentemente, que me digas mm. algún consejo para ello, cómo asociar que nuestro día a día, siempre, independientemente de la situación que estamos viviendo o que hemos vivido o que podemos llegar a vivir, el cambio va a estar presente. Mm. ¿Cómo crees Mira, tú que podemos hacer mm, eso? claro, primero es entendiendo que si nos asusta el cambio y nos duele, como decías, es porque lo asociamos siempre a una pérdida. Un cambio es perder algo, algo que yo, como te decía, pienso que me pertenece porque estoy acostumbrado a ello, porque lo he normalizado y lo he hecho mío, lo doy ya por sentado, que tengo eso, que tendré mi casa, que tendré mis hijos, que tendré mis padres. Y es Ya, entender que el cambio al final lo vivimos como una pérdida y que en realidad no lo es, simplemente es algo que se transforma, ¿no? Tanto nosotros al morir como cualquier situación. Entonces, cuando tú entiendes que nada te pertenece y que todo está aquí de paso y que todo se va transformando, todo nace, crece y se va destruyendo, más
con más tranquilidad vives Ya. todos esos procesos. Evidentemente, el ser humano crea unos vínculos afectivos y se aferra a las personas y a las cosas que tiene y que va consiguiendo. Y eso implica que tendrá que hacer un proceso de duelo, pero sobre todo debemos entender que el proceso de duelo es un proceso que nos lleva a crecer, a madurar y a ser mucho más fuertes y a entender mejor cómo funciona la propia vida, y nos ayudará a que cada pérdida pues la vivamos con De menos una dolor manera. y de otra forma, ¿no? También. Wow, qué bonito, Silvia, decir asociar cambio a transformación. Eso me parece Ujú. brutal. Yo creo que eso, Sí. fíjate, es una palabra que nos puede ayudar a todos un montón a que Ujú. realmente la palabra cambio no la veamos negativa, sino que es un proceso de transformación y como Ujú. acabas de decir, que estamos preparados para ello si viene. A mí eso me parece Claro. súper potente. Claro, y crecimiento al final, es que transformación y crecimiento, lo cual es bueno, es positivo. Sí, y Mm. nos dicen por aquí, si no te atreves a dar ese paso, si no te sientes preparado, ¿eso significa que no lo vayas a estar? No, significa que en algún momento lo Claro. estarás, ¿no? Ujú. Pienso, Mm. tú sabes más de Claro, esto. y te puede llevar a preguntarte qué necesito para Para empezar a ello, enfocarme hacia esa dirección, o preguntarte qué es lo que me frena, qué es lo que hace que no me sienta preparado, qué vale, siento que me falta y qué tendría que trabajar, qué tendría que potenciar, qué miedos están apareciendo, que me están frenando para enfrentarme a ese cambio y hacen que yo no me sienta con suficiente autoestima, ¿no? Porque al vale. final es una O cuestión de fuerza. autoestima. Ah, no, es muy bueno eso, Claro. porque en el fondo si tú estás diciendo que no estás preparado, lo primero que entonces hay que hacer es pensar, ¿por qué creo que no lo estoy? Claro, ¿No? al final todo radica en que aprendamos a hacernos preguntas, porque cuando te haces preguntas es cuando haces ese proceso, eso ya viene de los filósofos, Mm, grandes sabios, que es el proceso de ir hacia adentro y de tratar de buscar qué es lo que está pasando para hacer limpieza, para quedarte con lo que te interese y para guardar y archivar aquello que no te esté beneficiando, ¿no? Y vale. cambiarlo. Es Mm. que es muy difícil e interesante porque en el fondo mucha de la gente nos está comentando, ¿no? Dicen, por ejemplo, una persona nos dice, yo que no tengo amigos, ¿cómo poder cambiar eso? No me siento preparado. Ujú. Otro nos decía, Mariana nos decía, ¿cómo podemos diferenciar entre cambio y transformación si en el fondo están tan ligados? Entonces, yo creo que lo que tú estás diciendo es algo muy potente porque en el fondo, Ujú. cuando algo sentimos que no estamos preparados, por lo menos yo no me paro a pensar por qué. Pensamos que Claro, no lo es que, estamos. fíjate, al final, el cambio, cuando tú aceptas que hay un cambio que no depende de ti, que la vida lo ha elegido, entre comillas, cuando tú llegas a aceptar eso, es cuando viene la transformación. Vale, Porque sueltas, dejas de resistirte a esa nueva realidad que no está en tus manos y que no vas a poder hacer nada para evitarlo, y ahí es cuando tú creces, maduras y te vale. transformas. Vale, Y yo vale, creo vale. que esta parte es muy importante. Ahora bien, cuando tú dices es que yo no soy capaz de enfrentarme a ese cambio, entonces ahí estás haciendo una valoración negativa, ¿no? Y te estás poniendo la Estás barrera, ¿no? infravalorándote, Claro. claro, porque sí, o pregúntate, hay personas, hay otros seres humanos que se han enfrentado a una situación parecida en el mundo, porque si ellos han podido y yo sigo los mismos pasos que han seguido ellos, también voy a poder, porque en ese sentido somos iguales, podemos tener unos dones, unos talentos, unos más, unos menos, pero en esencia nuestro potencial y las capacidades para Es enfrentarnos posible. a cualquier situación son las mismas. Todos formamos parte de la Pues mira, especie de eso los es muy seres humanos. bonito, porque yo creo que eso puede ayudar a mucha gente y muchas de las que tenemos aquí que nos dicen, no sé si estoy preparado, cómo me puedo preparar. Tú estás dando una respuesta fantástica. Lo primero Ujú, de todo es piensa por qué. Porque no ujú, sé, que tú no estés claro. preparado no significa que no lo vayas a poder Mm, estar, uno, y dos, ¿por qué crees que no estás preparado? Pregúntatelo a ti claro. mismo, que eso no nos da tanta, ¿sabes? No es Ujú. agradable, Claro, el claro, fondo. primero preguntártelo, y cuando encuentras la respuesta se trata también de que te responsabilices, de que te preguntes, ¿puedo hacer algo para prepararme? ¿Puedo estudiar? Depende de qué cambio tenga que hacer. ¿Puedo aprender un arte diferente? ¿Puedo aprender herramientas, tácticas? ¿O qué puedo hacer? ¿Dónde puedo ir? ¿A quién puedo recurrir para Eso te iba a decir, mejorar? ¿con quién te puedes, en quién te puedes apoyar? Porque muchas Claro, veces te tienes que exacto. apoyar en gente, justamente como decíamos antes, poderlo sacar de dentro, porque nos da hasta Claro, vergüenza, no nos atrevemos, pero a alguien se lo podemos contar y que claro. sea nuestra palanca, ¿no? En el Claro, fondo. y cuando hay una persona, como comentabas antes, de que siente, por ejemplo, que no tiene amigos y que no sabe a quién Mm, recurrir o qué hacer, claro, se tiene que preguntar esa persona
¿qué está haciendo para conseguir hacer nuevos vínculos de amistad? ¿Está yendo a sitios o como no le apetece porque es más Se cómodo quedarse aísla. en casa y no tener que esforzarse a mantener esa parte social, pues se queda en casa y luego se mantiene ahí con la queja de que es que no tengo amigos, es que no es tan fácil, es que. No, lo que pasa es que No, salir de la zona de confort es cuesta, pero ahí es desagradable. donde está. Claro, siempre que hay un aprendizaje que crecemos, nos ha costado. Hay un periodo de adaptación que no es agradable porque estamos en una zona que no conocemos, es un terreno Mm, nuevo y tenemos que estar muy atentos y tenemos que poner esfuerzo, pero cuando transitas eso, viene el crecimiento. ¿Sabes cómo la persona que se va a vivir a otra ciudad o a otro país? Al principio no conoces nada, no nada, conoces nadie, te sientes ahí y dices, ¿qué hago aquí? ¿Por qué he venido? Pero te esfuerzas, empiezas a hablar con la gente, eso es te verdad. esfuerzas en decirle a alguien, oye, pues me gustaría, ¿quieres venir a tomar un café? Y no conoces de nada, pero te esfuerzas en hacerle preguntas Pero hasta que sales de tal tu vez, zona de ¡pam! confort, claro, como estás diciendo tú, Claro, ¿no? hasta que un día conectas y empiezas a fluir con esa persona y ves que te entiendes y que os gustan las mismas cosas y ya lo ves todo diferente en ese país. Entonces ahí empieza el despegue y Eso es con verdad. todos los cambios pasa igual. Pues a mí eso me gusta mucho porque hay mucha gente que nos está diciendo la palabra cambio y transformación, están muy receptivos porque es verdad que no nos paramos a pensar, decimos yo esto no voy a poder hacerlo, me niego, pero en este momento con las pautas que nos estás dando yo a mí misma me va a venir que te mueres Ujú. y te lo digo en serio, ¿eh? Yo es que siempre aprendo contigo un montón, querida, ya Qué sabes, bonita. esa adoración absoluta y encima aprendo muchísimo. Yo soy Pues la que es te mutua. entrevista a ti y es la que está aprendiendo como nunca, o sea que estoy encantada. Hay una cosa que nos Gracias. están mencionando mucho que tiene que ver con la autoestima y a ver qué opinas, porque yo creo que al Ujú, igual que esto del cambio ha sido brutal y nos ha ayudado un montón, la gente nos dice y comenta que necesita sentirse querida. ¿Vale? ujú, O sea, hay en relaciones de pareja o en relaciones de amistad o en familia, pero esa sensación que tenemos todos los seres humanos de vez en cuando en ujú, decir, o yo quiero a alguien y creo que no me quiere igual, o ujú. necesito, ¿cómo? Cuéntanos acerca de Sí. esto, cómo podemos Ujú. trabajarlo. Mira, la necesidad de amor es una necesidad básica en los seres humanos, que para mí es tan o más importante como la de alimentación, etcétera, porque cuando tú sientes que tienes esa necesidad de amor cubierta, es Mm, cuando sientes que eres importante para alguien, que hay alguien que piensa en ti, que hay alguien a quien le preocupa tu bienestar, a quien le importas de verdad. Entonces, es básico sentir eso. Cuando tú sientes que no hay nadie que piense en ti, que no hay nadie a quien le importes o que no hay nadie a quien le preocupes, yo creo que puedes tener mucho dinero, puedes tener mucho pero éxito, no, puedes tener lo que quieras, pero tu vida no tiene sentido. No tiene sentido. Como ser humano no puedes ser feliz de ninguna forma. Entonces, es muy importante y lo que debemos entender es que no solamente se cubre esa necesidad con una pareja. Esa necesidad se puede cubrir con un amigo, eso es claro, importante. con un Porque la gente lo familiar, asocia a pareja normalmente. claro, O muchos exacto. comentarios de yo le quiero mucho a él, pero él a mí no lo suficiente. O sea, es que Ujú. si ya tienes esa coletilla, algo no va bien, Claro, entiendo, ¿no? totalmente. Eso de no me quiere suficiente es directamente es que yo no me siento amado por esa persona. Y entonces, si no te sientes amado, porque eso es suficiente en el amor no existe. O te quiero, no te quiere, o lo Eso es lo que pienso sientes yo. o no lo sientes, ¿no? Y por mucho que esa persona igual te dice 1000 veces cada día lo mucho que te quiere, pero si no te llega, si no te lo dice con el lenguaje que tú entiendes del amor, no Claro. te va a llegar y no te sentirás querido y no te va a servir de nada, sea lo que sienta. Entonces te tienes que preguntar si estás con la persona que quieres estar, ¿no? Tú crees que todos los seres humanos, no por pareja, sino como tú dices, amigos, familia, tenemos que tener la sensación y la realidad de sentirnos queridos plenamente? De tener a alguien con quien sentimos que se cubre esa capacidad, esa necesidad de amor, sentir ese vínculo, ¿no? Con una persona, que hay alguien a quien yo puedo recurrir, que le importo, que se preocupa por mí, que piensa en mí, que sabe que existo, que está Vale, un poco que tienes un pendiente. vínculo, ¿no? Que hay un vínculo Sí, creado. Vale, claro, y yo creo que sin duda todos, absolutamente todos, necesitamos sentir eso. Y que cuando vale. una persona siente que no tiene eso, es cuando su vida ya no tiene sentido. Y entonces, pues a lo mejor deciden irse, ¿no? Algunos.
No, por eso es que nos lo preguntan mucho, ¿no? Nos están diciendo justamente esa sensación Mm, de sentirte querido, amado, al igual que tú dar, ¿eh? Porque yo creo que es dar y recibir. O sea, tú claro, también tienes que totalmente. tener la sensación, porque no hay cosa más bonita que tú poder dar, querer a alguien de una manera Claro. incondicional, como tú dices. O sea, puede ser un amigo, puede Ujú. ser quien fuere, pero tú esa sensación Sí. de realmente amar de una manera muy bonita. Y nos están diciendo Mm, mucho que eso te está totalmente relacionado, entienden, los que nos están viendo, con la autoestima. ujú, Entonces, lo que nos dicen es, nos están preguntando qué técnicas o qué te parece a ti interesante para poder trabajar esa autoestima, porque muchas ujú. veces el que tú ames o te sientas amado, si tú tienes una autoestima muy bajita, a lo mejor la persona te quiere, pero tú realmente ni lo ves o no lo percibes o Claro. no sabes cómo Ujú, percibirlo. ¿Qué nos ujú. podrías decir de este tema? ¿Cómo podríamos hacer? Claro, es cierto que todo siempre empieza por preguntarte si te amas a ti mismo, ¿no? Si eres Ujú, capaz tú de amarte a ti. qué Si tú bueno. sientes que no eres querible porque eres defectuoso, porque eres imperfecto, porque no estás a la altura, porque no eres capaz, porque pues es difícil que te creas que alguien te considera valioso por mucho que te lo Que te demuestre quieran. y Mm, no lo vas a ver, no te va a llegar ese mensaje. Entonces sí que es cierto que es importante tener claro que tiene que empezar este proceso por nosotros mismos y por haber aprendido a amarnos en nosotros en primer lugar. Y si nos damos cuenta cuando indagamos en este tema, cuando nos hacemos estas sí, porque preguntas, ¿cómo hacemos esto, querida? ¿Cómo claro, nos queremos a nosotros mismos si no, sabes? sí, bueno, si tú te das cuenta de que no te quieres suficiente, porque te hablas mal, porque no te valoras, tienes mensajes negativos y te ¿Mm? sientes mal a nivel emocional, tienes que empezar a preguntarte por qué, ¿no? Es decir, casi todo esto siempre viene de la infancia, de qué es lo que hemos vivido en el entorno familiar Cierto. en el que crecimos. Entonces, ¿cómo fue mi infancia? Ese niño o esa niña que yo fui en su momento, ¿qué vivió? ¿Cómo fueran sus padres? ¿Cómo se relacionaban con ese niño, los padres que tuvo? Eso es ¿Le daban verdad. cariño? ¿Le daban afecto? ¿Había una relación de amor ahí, de referencia entre ellos dos? ¿Se comunicaban? ¿Me reconocían las cosas ¿Cómo me buenas que sentía yo yo? hacía? Claro. Claro, o me desaprobaban constantemente, o me comparaban siempre con mi hermano que siempre era mejor que yo, o me decían que Mm. no iba a llegar a ninguna parte cuando fuera adulto, que quién me iba a querer con lo fea que era, ¿no? Porque escuchamos todo tipo de Sí, situaciones. mucho, mucho, sí, es Entonces, cierto. eso nos puede ayudar a entender por qué yo me veo a mí misma como me veo, porque entender el por qué, entender de dónde vengo, es un paso imprescindible para mí, para trabajar la Importantísimo. autoestima. Antes de nada, ¿verdad? O sea, antes de poder trabajar la autoestima, es hacer ese parón que a mí me encanta, porque nos estás Ujú. enseñando a que si te das cuenta, tanto para el cambio, para la transformación, es que lo primero es Mm. parar y conectar, porque Claro, si no, totalmente. Y eso, pero eso no es antes de trabajar la autoestima, sino es parte del proceso de transformación de la autoestima. ¿vale? Y aparte, cuando tú conectas con ese niño, se trata de que hagas un trabajo, que hay trabajos muy bonitos que hacemos en la consulta, para conectar con el amor que sientes hacia ese niño y con las ganas de cuidar ese niño que sigue Qué habitando dentro bonito, de ti. Porque de alguna manera todos llevamos ese niño interior y total. nos sigue interfiriendo en nuestras relaciones, en la manera de enfrentarnos, Vamos, en que te nuestros aseguro miedos, en todo. que yo voy a ser paciente tuya y yo creo que todos los que estamos aquí vamos a querer consultas tuyas online desde ya, porque creo que es una cosa maravillosa. Es Bueno, que de verdad es muy mm, bonito, es verdad, yo ¿eh? creo que este trabajo es un trabajo que tendría que hacer todo el mundo. Y Todo de el hecho, mundo. siempre todos los pacientes dicen, pero esto lo tendría que saber todo el mundo. Y es que es verdad. Yo no entiendo por qué no se trabaja todo esto desde la escuela, ¿no? Porque Eso es se cierto. enseñan muchas cosas irrelevantes para la vida a nivel emocional. Sí. Y esto que es tan necesario, porque al fin y al No, cabo el ser humano no es paran, no nos emocional, cuentan. claro, y es muy Entonces, Silvia, importante. cuéntanos, que nos quedan poquitos minutos, pero me interesa mucho. Entonces, el proceso de la autoestima va por varias áreas, ¿no? Una es esta Ujú, conexión con tu infancia, que me parece tremendo y creo que es importantísimo. ¿Y ujú, qué otras cosas hay que tener en cuenta o el ujú. proceso en qué otras áreas hay Bueno, que así trabajar? es como yo lo trabajo. Es como habrá profesionales que lo Sí, trabajarán bueno, diferente. pero Pero como tú, yo quiero para como mí lo tú. importante es, por una parte, esa parte emocional, poner luz ahí y aprender a contactar y hacer las paces con ese niño y amarlo y a cuidarlo. Y luego está la parte más mental, la parte de las Vale, creencias. ¿Qué me digo yo a nivel de pensamientos? ¿Cómo me trato? ¿Cómo me relaciono conmigo misma? ¿No? ¿Me estoy juzgando constantemente? ¿Me estoy comparando? ¿Me estoy menospreciando? ujú, ¿Cómo me relaciono conmigo? Desde ese
locutor interno que todos tenemos en nuestra cabeza, porque eso evidentemente hará que yo me sienta bien o hará que yo me sienta fatal. Mal. Activará unas emociones, como hablábamos al principio, que harán que yo me enfrente a las situaciones que voy viviendo de una forma u otra, que pierda oportunidades tal vez, Claro. porque deje escaparlas, por no sentirme Que no capaz, lo que veo, me ¿no? quede enganchada en una relación que es tóxica. Luego también es muy importante trabajar, otra parte, nuestros valores, saber cuáles son mis valores a la hora de tomar decisiones en mi vida, a la hora de elegir personas, a la hora de Claro. decidir hacia dónde voy, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes partes que hay que trabajar, pero todas ellas son muy necesarias y van todas unidas y Es que como un hacen que todo, uno ¿no? se vaya sintiendo Porque, mejor. claro, porque Mm, aquí nos preguntaban técnicas específicas para mejorar la autoestima. Bueno, yo creo que aquí mm. tenemos que aprender que son muchos poquitos, no es que haya una Claro, técnica. si hay alguien que está muy especialmente interesado en este tema que es tan básico, pues yo le recomiendo mi libro Autoestima Automática, Mira, que da muchísimas herramientas de la forma en la que yo lo trabajo y que es muy práctico fenomenal. como todos mis libros y muy fácil y muy ameno que Pues les ya puede venir muy sabéis, bien. a solas sí o Ujú. sí, ya os lo digo a todos, ¿eh? A esta maravillosa comunidad de 400 personas que tenemos ahora, a solas seguro, pero este también de autoestima, porque es verdad que lo que está diciendo Silvia es que fijaros como con cosas tan sencillas nos ayuda tantísimo. Y yo creo que Claro. es una manera también, pensamos siempre que todo es mucho más complejo y cuando estamos de no o tenemos la sensación de que no somos capaces, fíjate con cosas tan estás dando puntadas sin hilo, o sea, es que estás diciendo Ujú, cosas muy reales, muy llevadas, que lo podemos hacer todos a partir de hoy y encima ujú, con guía, ¿no? Que yo creo que eso nos saca, mm, hombre, también nos da mucha esperanza, Silvia, porque es que en el fondo todo el mm. mundo es de no, no, no. Hay una cosa ya para terminar que nos está diciendo la gente y las personas que nos rodean, ¿cómo de importantes son? Ujú. ¿Qué Bueno, son responderías? importantísimas. Y debemos aprender, una señal de buena autoestima, es aprender a identificar aquellas personas que nos rodean y que son tóxicas para nosotros, porque debemos ser capaces de alejarnos. Y uno me dirá, ¿y si es mi madre, cómo me alejo? Bueno, pues poniendo límites. No ¿Mm? vayas a verla tan a menudo, no estés escuchando sus mensajes tan destructivos tan a menudo. Y si es una persona de tu trabajo, plantéate si quieres seguir ahí, si te compensa, si te suma, si te aporta bienestar y si es, porque claro, tu madre no la has elegido, pero un trabajo sí que lo eliges, una Eso es pareja sí verdad. que la eliges, entonces un amigo sí que lo eliges. Todas esas personas de las que tú te puedas alejar, identifiques que son tóxicas, aléjate y quédate solamente con aquellas que cuando te juntas con ellas te sientes bien, te dan energía, te Eso te iba a conectan con la decir, ilusión. cómo sabemos si una persona es tóxica o no? Justamente por lo que estás diciendo, Por ¿no? las emociones, Catalina, volvemos al principio, por cómo me siento yo cuando estoy al lado de esa persona. Total, total. Pues cómo me siento yo cuando estoy a tu lado, que estoy, vamos, en una nube flotando, porque es que las Muchas vibras que tú gracias. trasladas y la energía y además, ¿sabes qué? Los mensajes de gratitud, de gracias, del apoyo que les has dado, de gente que ha leído tus libros, que los ha leído Ay, todos, qué de bien. personas que gracias a ti son otras personas. Es que esto es lo que yo llamo personas mágicas. Tú eres una Qué persona bien. que has nacido para venir a este Mm. mundo y ayudar a la gente a demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera. Y yo no tengo más que darte las gracias, Silvia, porque de verdad te lo digo, Wow. como ser humano, eres Uf. una persona de piel de gallina espectacular. Y encima, como profesional, ya no te quiero contar. Y yo creo que todos los que estamos aquí estamos felices para darte las gracias. O sea, esto es un homenaje para mí hacia ti. Porque yo, de verdad te digo, lo que he aprendido hoy contigo, lo que aprendo con tus libros y con todo, que no me pierdo ninguno de tus lives, y con todo lo que haces, es que personas como tú hacen mucha falta en este mundo y en un momento como ahora, ¿no? Entonces, yo te doy gracias, la verdad. Pues que muchísimas gracias. A mí sí que me has emocionado ahora aquí, pero que sepas que pienso exactamente lo mismo, porque la labor que haces tú es una labor ayudando a ese colectivo que más desfavorecido muchas Sí, veces y muy que con los olvidado. que a muchas personas les cuesta muchísimo lidiar porque no saben cómo manejarlo, porque nos tocan nuestras propias emociones. Y Es eso para verdad. mí tiene un valor que es absolutamente incalculable. O sea que mi gratitud No, querida. enorme, infinita hacia ti también, Cata. Sabes que de verdad te adoro, te agradezco enormemente esta casi horita que hemos estado juntas, que estoy Ha sido un absolutamente placer. maravillada.
Os pido, por favor, sé que todos seguís a Silvia y que la adoráis, que leéis sus libros, que la sigáis, que es una persona que todavía le quedan muchas cosas por aportarnos y darnos, que para mí eres, vamos, uno de los iconos más espectaculares que hay en dependencia emocional, en autoestima y en muchas otras cosas, que eres fantástica, Silvia, y que de verdad personas como tú hacen este mundo mejor. Yo más no puedo decir. Te voy a Madre dejar mía. estos últimos minutitos para que si Gracias. quieres rematar, dar últimos consejos, todo el life es tuyo para que termines como quieras. Bueno, gracias infinitas, no me cansaré de repetirlo. Y nada, he tratado de aportar un poco toda la información que he podido en este espacio, este corto periodo de tiempo. Y a mí realmente lo que me hace feliz es pensar que todo el trabajo, todo lo que invierto, que dedico mi vida absolutamente al 100% a ello, la gente que me conoce lo saben, y nada me crea más bienestar y más felicidad que saber que ayuda, ¿no? Entonces, también que sepa todas las personas que nos están viendo que en mi página web hay muchísimo material gratuito, en mi canal de YouTube hay mucho material gratuito que Sí, también ayuda a mucha gente, que yo sé que hay mucho. gente que a nivel económico no pueden y que trato de ir combinando incluso con directos como este también, Exacto. ir Yo luego aportando lo información vamos que a dejar llegue. grabado, Sí. luego para que todo el mundo lo pueda ver con Mm, calma y vea todos tus mm. consejos. Así que, como tú Así dices, es. O sea que aquí estoy para lo que haga falta y lo que oh, se gracias, necesite. querida. Bueno, que sepáis que personas como Silvia cambian el mundo y que para mí ha sido un honor, un orgullo poderte Gracias. entrevistar. Gracias por esta ventanita, querida, y gracias por ser como eres. Te mando un Muchas besazo gracias de corazón. gigante, un apapacho Gracias, enorme cariño. con todo mi amor y que te adoro, Encantada. querida amiga. Gracias. Gracias a todos por haber estado con Gracias. nosotros esta horita. Ha sido un auténtico placer y nos vemos muy pronto. Chao, querida. Chao. Gracias.